Que nada, pues agradezco a la invitación de mi amiga, la senadora Angélica de la Peña, a estar presentes esta tarde en este conversatorio, pues de un tema tan importante y tan relevante para nuestro país, para toda la región, yo diría que para el mundo entero, sobre el principio 10 aprobado como parte de la declaración de Río en la conferencia, o la así llamada Cumbre de la Tierra de 1992, en la que por cierto tuve el gusto de formar parte de la delegación de México con, entre otras personas, José Luis Amaniego. Me parece que esta es una gran oportunidad pues para, en este ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, con el distinguido relator de las Naciones Unidas, John Knox, pues poder discutir dónde está la elaboración de un instrumento regional que cubra o recoja los tres pilares del principio 10. Yo pensaba referirme a ellos, pero no los aburro porque en primer lugar ya se mencionaron y en segundo lugar estoy seguro que ya los conocen. Entonces, la discusión aquí se debería de centrar en dónde estamos hoy y hacia dónde debemos ir, ¿sí? A mí me parece que haciendo simplemente justicia a lo que se ha tratado de hacer a partir de 2012, es que pues no está totalmente claro y no quedó totalmente definido desde el primer momento el mandato negociador. Este es un problema en las convenciones, cuando se trata de elaborar una convención o un instrumento jurídico internacional, pues es un problema muy grave no tener bien definido el mandato. Yo les voy a leer lo que simplemente se acordó en 2012 para que ustedes puedan apreciar por qué creo y dónde ha estado el problema hasta ahora. En el acuerdo de 2012, los países signatarios, esto ya es una cita, se comprometen a elaborar e implementar un plan de acción hasta 2014, y aquí viene la parte medular, para avanzar en la consecución de un convenio regional u otro instrumento para asegurar la implementación cabal de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Cuando ustedes tienen un mandato así, ambiguo, y que pone una o dos o tres posibilidades, pues lo que evidencia es que desde el primer momento no hubo un acuerdo claro entre los países de qué tipo de instrumento negociar. Yo creo que este es el tema que más ha detenido la pronta elaboración de un instrumento. Para los que no son expertos en la materia, les puedo decir, en Naciones Unidas o en los organismos especializados, como puede ser la UNESCO, como puede ser la OIT o la FAO, normalmente solo hay tres tipos de instrumentos, y esto es importante que ustedes lo tengan claro. Las Naciones Unidas hace resoluciones que aprueban sus diferentes órganos, resoluciones, decisiones, donde después de una serie de considerandos se llega a una serie de acuerdos o compromisos que los estados asumen en el campo del que se trate. En segundo lugar, hacen declaraciones. Las declaraciones normalmente tienen un rango superior y ya quedan contenidos ahí los principios jurídicos del campo que se trate y los objetivos y las metas aspiracionales del tema, sea medio ambiente, sea derechos humanos, sea desarme nuclear. En fin, es una declaración donde los países ya se pusieron de acuerdo sobre cuál es el marco jurídico y aspiracional para guiar la cooperación internacional en los siguientes años. Hay un tercer tipo de instrumentos que no se ha mencionado, lo quiero mencionar, es los planes de acción. Un plan de acción fija no solo los objetivos de una declaración, sino desde luego parte de una declaración, y además es una especie de, pues eso, de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo conforme a un calendario. Es un programa de acción, es una manera de
programar las acciones que son necesarias para alcanzar los fines que están incluidos en una declaración. Y por último, son 4, es desde luego llegar a un tratado que sea jurídicamente vinculante. Normalmente, y esto hay que decirlo, los países llegan a convenios jurídicamente vinculantes cuando han, de alguna manera, recorrido las 3 etapas anteriores. Yo no estuve en la negociación de 2012, ignoro por qué no pudieron llegar a un acuerdo desde el primer momento, pero sí sé que hasta ahora los países de nuestra región no han sido capaces de llegar a un acuerdo exactamente sobre lo que se quiere lograr. Entonces, como decía José Luis y como decía John Knox, tenemos una región que es absolutamente diversa en las estructuras de los estados que la conforman. Los estados miembros de la CEPAL son muy distintos entre sí, con problemáticas ambientales pues muy diversas, entre, por ejemplo, Santa Lucía o, ¿qué puedo decir?, Antigua y Barbuda, o cualquiera de estos pequeños estados del Caribe, con la problemática que enfrenta Brasil. Son realidades muy distintas. En segundo lugar, las vulnerabilidades son muy distintas, por lo que mencionaba John Knox, por lo que mencionaba José Luis Samaniego. Entonces, los intereses de los estados, la verdad es que son muy distintos. Entonces, esto, a mi modo de ver, complica mucho la posibilidad de que nos pongamos todos de acuerdo en hacer un convenio jurídicamente vinculante, simplemente basados en el principio 10. Nosotros, en México, y esto quiero subrayarlo, y qué bueno que lo mencionó José Luis y también John, tenemos probablemente el marco jurídico nacional más desarrollado. Sí, ya hicimos en la Cancillería un buen análisis jurídico. Le quiero hacer aquí un reconocimiento a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, quienes nos han mostrado con toda claridad que la legislación nacional tiene total y absolutamente contemplada la implementación del principio 10 de la Declaración de Río, y no solo eso, sino que además tenemos el marco jurídico y el marco institucional para hacer operativo el principio 10, empezando por tener una Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como es Semarnat, con sus capacidades técnicas, que muy pocos países en la región la tienen, o con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que también existe. Y hay muchas otras instituciones que seguramente ustedes también conocen muy bien y no me voy a detener en ello. Nosotros, quiero decirlo, no estamos opuestos a una convención regional, y lo quiero subrayar para mi amigo José Luis, para John, no estamos opuestos. Sí les quiero decir algo, sí no hemos concluido dentro del gobierno federal, hay muchísimas instancias a las que tenemos que consultar su opinión, porque pues la implementación de este marco jurídico implica la participación de algo que es mucho más allá de la Cancillería o de la Semarnat. Entonces no están concluidas las consultas a todas las dependencias que pudieran tener un enorme interés en esto. Punto número 1. Punto número 2. Una consideración, además del costo que puede implicar el marco jurídico regional, hay otras 2 consideraciones que deberían ser muy importantes para tomarse en consideración. Una, México ha sido muy serio, y yo creo que casi todos aquí estarán de acuerdo conmigo, en la elaboración, en la negociación de acuerdos ambientales. Yo sí me atrevería a decir que somos un país que ha sido ejemplar en todo lo que fue la negociación, en el desarrollo del régimen internacional de cooperación sobre cambio climático. Lo hicimos igual en la Convención sobre Biodiversidad, en los principios o documentos adicionales que han surgido
paralelamente o como desarrollo de estos regímenes internacionales de cooperación. Somos un país que trata de ser serio en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. No somos un país que haya anunciado su retiro de ningún convenio internacional. No somos un país que asuma ligeramente obligaciones internacionales. Entonces tenemos que ser un país muy serio y así lo hemos sido. Yo creo que México hoy es reconocido en el mundo como un país, pues sí lo diría, campeón en los acuerdos internacionales de medio ambiente. Francia ha convocado recientemente, y estaremos ahí representados a nivel más alto. Francia convocó recientemente a una cumbre sobre protección del medio ambiente. Uno de los temas que aparentemente quiere cubrir Francia es el tema del principio 10. Entonces, tenemos que ser simplemente muy serios, muy cuidadosos en lo que vamos a asumir como obligaciones. Tenemos que cuidar nuestro marco nacional, tenemos que asegurarnos que nuestros socios tienen las capacidades para, nuestros socios en un convenio regional, tienen realmente las capacidades para cumplir con las obligaciones que ahí se van a inscribir. Si hay un país que pudiera dar cooperación técnica a muchos otros países es México, pero para eso no necesitamos una convención, para eso lo que necesitamos es una buena declaración y un plan de acción. Repito, senadora, no está concluida la discusión, todavía hay muchas instancias federales que tienen que ser consultadas y vamos a seguir trabajando con toda seriedad en este tema. Muchas gracias. Gracias, senador. Bien, corresponde escuchar al licenciado Jorge